gran hombre llamado David, un rey, un hijo, un pastor de ovejas, un profeta, un guerrero, alguien que anduvo huyendo. Y hemos visto en toda su historia, toda la experiencia que él vivió hasta llegar a ser utilizado por Dios. Dios en su divina providencia lo libró, lo apartó de todos los acontecimientos que no estaban conformes a lo que Dios había establecido. Pero hemos llegado al momento en donde se ha unificado el reino, tanto de Judá como de Israel, se ha unificado y desde esta unificación encontramos un montón de hechos que nosotros consideraríamos como cristianos hechos de sangre, hechos que nos dejan con la boca abierta a nosotros. Hemos visto asesinatos, hemos visto guerras, hemos visto entre el mismo pueblo. Y vemos cómo Dios está tratando con ellos. Ahora nos encontramos a un David como rey, ahora de un Israel unificado, y vemos que David fue teniendo mujeres, más o menos hasta este capítulo le contamos como 6 o 7 mujeres a él, más todas las que Salomón había dejado como rey, Saúl, gracias. Todas las que Saúl había dejado, pues, y en el reino, pues pasaron a ser parte de David. Algunos no comprenden esto, era un estadio de Dios, era una cultura en ese momento, y esta era la forma de gobernar Israel. Pero este hombre, aprobado por Dios, un hombre humilde, un hombre con muchas buenas características, hemos llegado a un punto donde él cometió una equivocación, como lo hacemos todos. Me gusta ver las historias de los héroes de la Biblia porque no mienten. Los héroes que vemos nosotros casi les adornan las historias, que no aparezca nada feo que les vaya a empañar, ¿verdad?, como a los políticos. Pero sin embargo, los héroes de Dios los muestra desnudos, con sus defectos, con sus errores, porque Dios muestra su gracia, su divina providencia, no por el hecho de lo que ellos son, sino por el hecho de lo que Dios es. Prácticamente nosotros somos solo instrumentos, pero algunas personas llegan a querer ver a las personas como grandes, pero Dios nos está demostrando que siguen siendo humanos y que solo son grandes por Dios. A veces nosotros debemos de entender esta situación. Entonces, llegado al capítulo número 12, en el verso número 16, después de que Natán le ha confrontado, Yahvé mandó al profeta a confrontar a David. ¿David había confesado su pecado? No. Es increíble ver, hermanos, como todos los gobiernos corruptos, en este gobierno de David, en este reinado, como David, como el pecado nos hace perder la vergüenza, nos hace perder la dignidad, y poder mandar una carta a un guerrero para que deje morir a otro guerrero de su mismo reino. Es vergonzoso. Número 1. Ahora, ya ese pecado era conocido por ellos, y me imagino que por el batallón, ¿verdad? Más los de palacio, que siempre hay gente chambrosa, hermano, ahí en el palacio, y estaban viendo todo lo que estaba ocurriendo. Entonces David intentó cubrir su pecado, cosa que hacemos muchos de nosotros, querer cubrir el pecado. Es natural, como cuando en el jardín del Edén pecaron y querían cubrir su pecado. A veces nosotros queremos cubrir nuestro pecado, pero queriendo cubrir el pecado, comete más pecados, más desobediencias, más transgresiones. Ahora, en este hecho vergonzoso, agarra a Betsabé y ahora es viuda. Legítimamente
una viuda, inmediatamente ella es viuda, la manda a traer el rey. No sé, pero en este pueblo, pues no son los pueblos donde lo ven por internet o como sea, los chambres vuelan y que un rey agarrara a una viuda de un soldado, parece raro, ¿no? Parece raro, teniendo no sé el número de mujeres que había en todo el reino con Saúl, más el aceite que andaba él, ¿verdad? Y esta otra. Entonces, pongan atención en esto, esta mujer ya no virgen, porque esto lo valoraban bastante en ese entonces, ya no virgen, mujer de otro, que el pueblo lo reconocía, ahora la lleva al palacio, ahora la lleva al palacio, y había ya un embarazo ahí. Y nos hemos quedado ahí en el verso número 16, en esta historia. Vamos a seguir viendo la vida de David y qué podemos aprender de las enseñanzas de sus fracasos, que a veces son los nuestros también. Y verso 16 dice: David oró a Yahvé Elohim por el niño. David ayunó y entonces vino y se acostó toda la noche en la tierra. En el verso 15 dice: entonces Natán regresó a su casa y Yahvé golpeó al hijo de la esposa de Urías y que le dio a David, y se puso muy enfermo. Aquí aparece una pregunta, hermano. Aquí, si nosotros vamos aprendiendo, queremos aprender de esto, bueno, ¿tenía culpa el niño? No tenía culpa el niño. A mí me llama la atención esto. David no confesó su pecado, pero cuando lo confrontó Natán dijo: he pecado. Algunos autores hacen una crítica, pero yo me gusta la verdad y no vamos a hablar nada más que la verdad. Entonces, David no confesó su pecado, lo confesó cuando lo confrontaron. Entonces él dijo: sí. Y David dijo: he pecado. Cuando exclamó he pecado, dijo David: ya estoy muerto, porque la paz del pecado es la muerte. Claro que sí, es la muerte. Pero Natán mismo le dice en ese momento, ¿qué le dice? ¿Dios qué? ¿Dios te ha? ¿Había pedido perdón David? No. ¿Quién lo perdonó? ¿La gracia? La gracia de Dios. Pero la paga del pecado es: tiene que haber un muerto. Tiene que haber un muerto. Como hubo un muerto para la salvación nuestra. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, la providencia de Dios y su gracia, David, Dios cómo los ama, amor, cómo lo ama, hermano, que le dije: ¿has pecado? Uy, dijo David, ya estoy muerto. No, le dijo Natán ahí mismo: no te preocupes, él ya te perdonó. Ah, qué amor del Señor. ¿Merecía la muerte él? Bueno, él mismo dio su sentencia. ¿Qué dijo él? Dicho hombre merece. Él dictó su sentencia. Pero Dios, hermano, a veces son más crueles las lenguas de los hermanos de la iglesia que Dios. Si a este hombre lo hubiéramos puesto aquí y el hermano pastor hubiera dicho: que te mandó matar al marido de esta, agarró a esta, la tiene preñada, ¿qué creen que hubieran hecho las asambleas de Dios? Con los testigos de Jehová, con esta gente que es purísima. No, hombre, lo matan a pedradas quizás lo matan, hermano. Porque ni siquiera sospechaba, sino que era verdad. Era verdad. Pero, ¿cuál es la decisión que toma Dios? ¿Y por qué lo perdonó, hermano? ¿Por qué lo perdonó? Los que les gusta hacer buenas obras y que creen que porque hacen buenas obras, Dios es soberano y Él perdona a quien Él quiere, porque Él es soberano. ¿Por qué perdonó a David? ¿Y quién paga el pecado de David?
aprendamos. Cada vez amo más a mi Señor por la gracia. Si esto continuara y por nuestros pecados las consecuencias les hubieran a nuestros hijos, ¿cuántos hijos muertos hubieran ya? ¿Cuántos hijos muertos hubieran ya? Pero Dios es lindo, en su gracia y en su soberanía. Hay algunos que se engañan y son hipócritas porque no hay hombre en la tierra que no haya pecado y que pueda levantar su cara ante Dios. No hay justo ni aún uno, por pura gracia. Entonces, ¿cuánto aprendemos de esto? Pero viene David y sabiendo que Dios es misericordioso, entonces ahora sí entendamos el verso 16. Y dice, David oró a Yahvé Elohim por el niño. David ora. ¿Cuál era la oración de David? Que salvara al niño. Estaba clamando por él. Estaba clamando. Y aquí viene, hermano, la ocasión correcta del ayuno. No se ayuna porque el lunes entramos a ayuno, hermano. Lo entregamos el martes. No se decretan los ayunos. Este hombre entró en ayuno porque estaba afligido. Su alma estaba afligida. No sé, hermano, el amor que tenía por Betsabé, David, porque por un hijo no nacido, ya él estaba sufriendo. Él no había nacido, pero él lo quería, ¿no? Él lo quería, ¿verdad? Y ya nacido, dice que Dios lo enferma. Este niño, cronológicamente la Biblia no nos da detalles de años o días, no sé, pero lo que sí se muestra aquí es el amor de David por el niño. Y qué ganas de comer, qué ganas, él solo estaba clamando en el suelo, humillado, tirado en el suelo, sin comer, ayunando, clamándole a Dios, perdona al niño. Eso es lo que estaba haciendo David. Entonces el ayuno tiene su momento. Cuando tú tienes un pariente enfermo en el hospital, cuando tú estás en agonía porque el alma afligida, lo que menos tienes en comer. No sé cuántos hermanos han pasado por esto. Yo he pasado por esto. No sé cuántos de ustedes se han afligido de tal manera que entonces uno ayuna sin necesidad de declarar ni para que me vean, sino porque tú quieres solo hablar con Dios, quieres una respuesta de Dios y estás clamando. Y es lo que estaba haciendo David. Y se acostó, y dice, y se acostó toda la noche en la tierra. Verso 17. Los ancianos de la casa se levantaron y se pararon junto a él, tratando de levantarlo de la tierra, pero él se rehusó y no quería comer pan con ellos. No era costumbre que un rey se humillara de esa manera, porque es rey. Un pueblo no puede ver debilidad en los reyes, tiene que ver su ejemplo. Pero David había caído y los ancianos intentaban levantarlo y que comiera, pero él él se rehusó y no quería comer pan con ellos. 18. Al séptimo día el niño murió. Bien. Qué terrible ha de ser perder un hijo. Cuántas preguntas nos han de asaltar. Y a los que somos cristianos, más aún. David tenía la respuesta por qué, pero algunas veces nosotros no tenemos la respuesta de lo que está ocurriendo. David lo tenía claro. Natán se lo había declarado. Él sabía por qué estaba ocurriendo, pero David, aún sabiendo eso, sabiendo que tiene un Dios misericordioso, no dejó de clamar. Es un ejemplo para nosotros, hermanos, clamar. Aunque los demás nos digan que merecemos la muerte, que no merecemos el perdón, que no merecemos nada, nosotros no debemos de dejar de clamar al Señor. No debemos dejar que nadie intervenga entre la relación de Dios y nosotros. David no le hizo caso a los ancianos, David no le hizo caso a nadie, David estaba directo con Dios, clamando. Estaba clamando. Es una relación directa.
no debemos de dejar de clamar nosotros. No nos importa que es lo que pide usted, nos diga, hermano, que a mí no me interesa. Mi relación es directa con Dios y yo debo aprender a clamar directo con Él. Aunque lo que pide es imposible, lo que David pedía era imposible, debido a lo que había hecho. Pero él, además de haber sido perdonado, él dijo, no me basta ser perdonado yo voy a interceder por el niño. Y estaba intercediendo por el niño. Ahora las preguntas que me pueden asaltar, ¿por qué Dios no lo perdonó? ¿Qué les recuerda? Estaba muriendo un inocente. ¿Qué les recuerda, hermano? ¿Qué les recuerda? ¿Qué les recuerda? Si a un padre le duele que un hijo inocente muera por sus pecados, ahora el Padre de Dios, su hijo inocente muriendo por nuestros pecados, para que tengas una idea cómo se siente. Entonces un inocente por un culpable. Obvio que David quiso haber cambiado de lugar. Me imagino que si Dios le hubiera dado chance, David cambia de lugar y le dije que muera yo y que viva mí. Pero Dios es soberano y Él nos hace sentir lo que Él siente por nuestros pecados, y su hijo inocente muriera por ti y por mí. Y todo aquel que crea, hermano, en esta acción, en este plan de Dios, es salvo. Es salvo. Porque solo un inocente puede pagar los cochinos pecados de nosotros. Yo, cochino pecador, pues merezco morir, pues yo he pecado. Y entonces si yo muero, pues no estoy pagando nada porque eso es lo que yo merezco. Pero cuando un inocente, alguien que no tiene que ver y está limpio, muere por un pecado. En este caso, David estaba sintiendo eso. ¿Por qué lo hizo Dios? Me imagino que David debe haber hecho miles de preguntas mientras clamó esos días que estaban allí. Bueno, fueron 7 días. Verso 18, si usted quiere ver, dice: al séptimo día, el niño, ¿cuántos días ayunó David? 7 días. 7 días. Y hubiera seguido. Pero al séptimo día murió el niño. ¿Por qué al séptimo? Número 7. ¿Qué tiene que ver el 7? Miren cuántas cosas el Señor hace todo perfecto. Hace todo perfecto. El séptimo día descansa. Ahora el séptimo día muere. El séptimo día muere. Y dice, al séptimo día el niño murió. Los sirvientes de David temían decirle que el niño estaba muerto, porque dijeron, mientras el niño aún vivía, nosotros le hablábamos y él no escuchó a nuestra voz. Si le decimos ahora que el niño ha muerto, él puede hacerte daño a ti mismo. ¿Qué creían los ancianos? Que podía hasta matarse. Hermano, ellos estaban convencidos del amor que David sentía por este niño. Podía ser una locura. Si enfermo hace esto, muerto. Pero ellos no entienden lo que somos los creyentes o los que confiamos en Dios. Y ahora David nos va a dar una lección. Por eso, hermanos, perdónenme. Y no quiero ofender a nadie. Pero hay hermanos que entierran a sus parientes y siguen hasta 3 meses, 1 año, enfermos de la mente, con el muerto todavía sin superar eso, y eso no es de cristiano. Y aquí va a haber la lección. Aquí va a haber la lección. Eso es un problema. Y parar, diciendo cristiano usted. Personas ya tienen problemas que los mandan a los psiquiatras, los mandan a eso. Los cristianos no debemos tener así porque tenemos una convicción. Y miren lección la que vamos a tener aquí. Y dice aquí, verso 19, pero cuando David vio a sus sirvientes murmurando entre sí, él sospechó que el niño estaba muerto. David preguntó a sus sirvientes, ¿está el niño muerto? Y ellos le respondieron, está muerto. Ok. Verso 20. Entonces David se levantó de la tierra,
se lavó, se echó perfume, se ungió, cambió sus vestiduras, ¿verdad? Entró a la casa de Yahvé y adoró, no reclamó. Otros hemos sido malcriados algunas veces, ignorantemente, por eso yo le pido perdón a Dios por mi ignorancia. Nosotros, ¿por qué? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué esta cosa? Él no. Él entró no enojado con Dios, entró ¿a qué? A adorar a Dios, porque él ya había hecho lo que iba a hacer. Él tenía sus dudas, confiaba en que podía perdonar al niño, pero cuando Dios le dijo ya no, aceptó la respuesta de Dios. Y hay hermanos que no quieren aceptar la respuesta de Dios. Dios ya le respondió y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y Dios ya le respondió. Y cuando Dios responde, David nos enseña que sigue: adorar, aceptar su voluntad y adorar. Y viene él, dice, y entró, se perfumó, se cambió y todo. O sea, ya no hay más que hacer. Cuando mi pariente muere, yo lo lloro, vivo mi luto, un luto prudencial, obvio, lo extraña, lo amaba, es obvio, es natural, hermano. Pero no es natural que usted diga desenterrándolo, o vaya a estar mordiendo la cruz, o vaya a estar allá. Eso ya es pasar. Eso ya no es ser cristiano, no entender las cosas de Dios. Porque sería ridículo, porque usted... Bueno, aquí vamos a aprender. Miren lo que sucede acá. Entonces dice, y viene él y la vestidura, entró en la casa de Yahvé y adoró. Entonces fue a su propio palacio después de ir a la iglesia. Perdón, al templo. Fue al templo, adoró, dio gracias a Dios, y entonces se fue a su propio palacio, a su casa, y cuando pidió pan para comer, ellos pusieron delante de él y él comió. Su vida normal. Porque Dios ya habló. Y no hay más que hacer. El cristianismo es una forma de vida, no es una etiqueta. Y cuando decimos que es una forma de vida, es que este es un ejemplo para mí, para de cómo yo debo de asumir la muerte de un pariente o de un hijo. ¿Cómo pensaban que iba a reaccionar los impíos, los que no tienen relación con Dios, cuando le dijeran que el niño había muerto? Que se iba a matar. Porque aquí reaccionan ¿quiénes? Y los desmayos. Y él, vamos a embolar, vámonos. Y vámonos. ¿Verdad? Entonces, eso estaban pensando los sirvientes. Hoy sí se nos va. Si le decimos se nos va. Y los deja pasmados. Él se cambia, se lava, se echa perfume, va a la iglesia a adorar, va al templo a adorar a Dios, y se va a su palacio y pide comida. Miren qué lección. Y vean cuánto estamos aprendiendo aquí, cuánto aprenden ellos también, los sirvientes. Y dice aquí, verso 21, sus sirvientes le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Ay, ¿qué va a decir la gente? ¿Que lo tenía en la nuca? Mira, ve, normal que un Dios ya anda chiloteando. No, si debería andar con la cabeza agacha un año. O sea, la gente no encuentra, no debe estar alegre, debe de andar un rostro de tristeza. Eso esperaban los sirvientes. Pero ¿eso quién es? Es el mundo, a mí que me importa el mundo. El cristianismo es una forma de vida como Dios la dice que la vivamos. Y entonces David le da la explicación. Usted diga lo que quiera y haga lo que le dé la gana si es rebelde. Pero las enseñanzas del Señor son estas. Son estas. Lo que pasa es que a veces nos creemos cristianos y seguimos siendo mundanos. ¿Verdad? Cristianos porque venimos a la iglesia, pero vivimos la vida como la vive el mundo de afuera. ¿Verdad? Sin las convicciones que nosotros tenemos. Entonces esto es lo que el pueblo hubiera dicho. ¿Qué? Miren la pregunta en el 21. ¿Qué estás haciendo? Porque no era la actitud que hacían todos los demás. Pero viene David y les explica. Dice, ayunaste y lloraste, dicen ellos,
por el niño mientras estaba vivo, pero ahora que el niño está muerto, te levantas y comes y bebes. No era la reacción que esperaba. Los cristianos damos testimonio hasta en la muerte. Ya dije, no es que no lloramos. David lloró, sí. David ayunó, sí. David se tiró en la tierra, sí. David clamó, pero cuando Dios habló, David aceptó la voluntad. ¿Es esto lo que estamos viendo? Y viene 22, y aquí viene la lección, 22. Y David le respondió, mientras el niño aún estaba vivo, ayuné y lloré porque creí que quizás Yahvé me mostrará su piedad y dejará que el niño viva. Yo oro por un enfermo, clamo, ayuno y le doy. El día que murió, a Dios ya habló. Ya no tengo más que... Dios ya habló. ¿Y qué dijo? No, ya habló. Nadie me no, Dios ya habló y te dijo no. O te puede decir sí y levanta al enfermo. Puede decir sí y levanta al enfermo. Entonces David le está dando una lección y le explica aquí y le dice, mira, dice, David dice, pero ahora de que está muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Puedo traerlo de regreso de nuevo? Miren David, las preguntas que le hacen. ¿Puedo traerlo de nuevo? ¿Qué es eso? ¿Puedo traerlo de nuevo? Y estos temas en la Biblia que son profundos, y David toca uno aquí, el cual todavía se discute y se seguirá discutiendo. Y dice David, ¿puedo traerlo de regreso de nuevo? Y miren la frase de David donde vamos a aprender otra enseñanza. David dice, yo iré a él. ¿A quién? ¿Y por qué va a ir al niño David? ¿Ah? Mire, porque nos atolotan, hermano. Hay un montón de teólogos locos y un montón de teólogos, y que esto es la parábola, que esta no es la parábola, que no es que es Lázaro, que no es que es mentira. Pero desde el Antiguo Testamento, ¿quién enseñó a David esto? David dice, yo iré a él, pero él no regresará a mí. ¿Qué está diciendo con esto David? Allá no nos vamos a conocer, pero la escritura aquí dice que él iba a ver el niño, ¿dónde? Cuando muriera. No me crea. Usted lea, ¿no está la palabra? Y esto es que el Señor no había revelado todavía, porque cuando el Señor revela en el Nuevo Testamento más de esto, más incrédulo se vuelve la gente. Pero David aquí ya no sabía. ¿Y quién le había dicho a David? Pero dice David, él no vendrá a mí, pero yo sí iré a él. Gloria a Dios. ¿Iremos a ellos nosotros? Por eso no hay que revolcarse, ni morder las tumbas, ni nada. No, porque no están ahí. Nosotros iremos al lugar donde están ellos y ellos no están gozando. Entonces, ¿para qué predicamos? Es falso, pues. Va a ir rascando ahí. Entonces es mentira. Es ridículo. Ya no hay nada. ¿Dónde está? ¿Ausentes en el cuerpo? Uno lo cree, uno lo repite de memoria. No hay nada. Pero la gente, ¿qué va a decir usted? Esta tumba, no hay que... Y empezamos con las mismas tradiciones de quién? Del mundo. Lo que le estaban diciendo los sirvientes, ¿qué estás haciendo? Y estos evangélicos, ¿por qué no pintan la tumba? ¿Por qué no le hacen tal cosa? No eres cristiano, no eres oyente. Cristiano aprende de esto. Estas son las lecciones del Señor. Cuando yo las creo, por supuesto. Si no las creo, pues yo digo lo mismo. Pero aquí está claro. Y le dice él, no, yo iré, no regresará a mí. Verso 24. Acción de David, hermano. No me pregunte por qué una mujer de otro ahora es la mujer principal del rey de todo Israel. Por lo que menosprecian, esa mujer que agarraste no era virgen, hijo.
un cuchumbo agarraste. Para que hay suegras terribles, ¿verdad? ¿Para qué agarraste a la mujer con hijos? No puedes hallar otra. Una pureza bien agarrada. Y empiezan a criticar, ¿verdad que sí? Hermanas o hermanos, menosprecian. Y quizás para tirarle lodo en la cara a este aquí, David, teniendo todas las mujeres de Saúl, que había haber sido chuladas de mujeres, más 5 que andaba ahí, o 6, agarra, ya andaba 2 que eran de segunda mano, ¿verdad? Ya andaba 2 que eran de segunda mano, mujeres del rey, no de la piltrafa como yo, o de usted. Estamos hablando del rey de Israel, chulada, ¿no? Pero en ningún momento David se ve un menosprecio para Betsabé. Es más, David admira la inteligencia de esta mujer. Aquella mujer que agarró de aquel loco que no le quiso dar de comer, la apreció por la sabiduría de la mujer y la fue a traer. En vez que la mujer era sensata, porque la mujer hasta la profetizó. Y ahora Betsabé, que aquí me va, que va a decir el pueblo, todo el pueblo me va a juzgar, que agarró la mujer del que me quebré yo mismo. ¿Qué creen que pasaría, hermano? Imagínense el pastor que hiciera algo como esto. ¿Cuántos vendrían a la iglesia? Aunque algunos me critican a mí por enseñar que no soy el pastor porque soy divorciado. No sé cuántos me comerán o me criticarán. No lo sé. Pero como me interesa el Señor y que me ha recibido por gracia, no por chulo ni por puro. Nunca le he dicho que soy puro. David es puro. Tal vez no me he echado los piquetes que he hecho David, pero soy pecador. Pero algunos me juzgan por ser divorciado. No puede usted predicar, pues yo no soy pastor. Tenemos un pastor. Yo solo enseño de Biblia por la misericordia de Dios. Comparto con ustedes hasta que Dios lo permita. Cuando no me lo permita también, en el momento que ya no, pues no. Porque yo en el momento que al pastor le incomoden y le digan, mire hermano, por ser divorciado, no debería estar hablando ni enseñando, yo con mucho gusto me siento y me sigo gozando en la palabra, sigo siendo hijo de Dios, no tengo problema con él, no tengo problema. Entonces, David agarra esta mujer y ¿en qué lugar la pone? Y para que traigan más grueso todo aquello que se la llevan de purísimo y de santísimo, de esta mujer nace el gran sabio del mundo, Salomón. Hable. No nació de una virgen, hermano. No nació de una virgen. No nació de él. Dios no menosprecia a nadie porque el grande es Él. Nosotros no somos instrumentos. Y Él puede usar al que quiera, no al que me parece a mí, sino al que Él quiere. En este caso, entonces, viene Él como todo esposo amoroso y dice, mire el verso, lo que dice acá, verso 24. David consoló a su esposa Betsabé, vino a ella y de una vez, hermano, disculpen los tiempos, porque ya le dije que el cronómetro no está igual, porque en ese verso parece que ahí mismo la consuela y ahí mismo la embaraza. ¿Verdad? No sé cómo lo lee ahí el verso usted. Ahí mismo se van, pero no sucedió así. Pasaron creo que 6 o 7 años antes de que pasase realmente que quedara embarazada ella de nuevo. ¿Verdad? Pero ahí apareciera en ese mismo verso, aparece en la historia porque no está en tiempo y dice que la fue a consolar y de una vez fue a la cama con ella y dio a luz un hijo llamado Salomón. Dice aquí, Salomón. Y Yahvé, ¿cómo? ¿Y Yahvé qué? ¿Y Yahvé qué? Lo amó, hijo de Eva perdida. Dios, de 2 hombres ya, y por la que había castigado y muerto por ser mujer de pecado. Y ahora el Señor, ¿qué dice que hace? Tragamos grueso, ¿no?
Porque algunos no creemos que por puro que Dios nos ama. Pero Dios quizás ve realmente lo que nosotros no vemos. Esas personas por las que nosotros no damos una cora, Dios sabe que son limpios de corazón. Y nosotros que aparentamos, estamos como una podrida llaga. Dios lo sabe. No usó ninguna de las mujeres limpias que tenía David, que no habían sido de otro hombre, sino que usó una mujer con la que tuvo pecado. Y ahora le pregunto, ¿ahora ya aprobó el matrimonio del Señor? Dios mío, ¿cómo han de tragar de grueso aquellas que porque yo soy divorciado y este hombre no lo había matado? Agarra, Dios lo castiga, y con la mujer por la que cometió pecado, ahora Dios tiene un hijo que Dios lo ama. ¿Cómo? ¿Cómo? Muchas iglesias desprecian, no sé a cuántos han dejado fuera de la cárcel, por viudas o por personas que quieren servirle a Dios y perdón de Dios y quieren llegar a una iglesia y porque no se han casado o porque son divorciadas, los desprecian. ¡Qué terrible! Pero Dios nos da una gran lección, y esa gente ignorante y la que nos ve por internet, si no lo sabe, la línea de donde vino el Mesías, se encuentra una mujer llamada Rahab. ¿Y cuál era su profesión? Purísima, y la gente no anda buscando purísimo. No es que sea malo, claro que no. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Dios es soberano y usa quien quiere. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que es malo la pureza. No estoy diciendo que es correcto lo uno o lo otro. Estoy diciendo lo que la historia dice. Porque sí sabemos que David tenía todas las mujeres de Saúl, más las 5 o 6 que andaban, más esta, con las que habían cometido esta tragedia. ¿Por qué cayó David? Por Betsabé. ¿Cierto? Por ella. Y miren lo que está sucediendo. ¿Cuánto que aprender aquí, hermano? Y a veces somos crueles para juzgar, ¿verdad? Somos terribles para juzgar. Y dice el Señor aquí, David lo consoló como debe ser un esposo por su hijo y lo llamó, aunque sabían que era pecado y todo, pero eso no significaba que el niño no tuviera amor. Pero hermano, ¿y por qué? ¿Por qué mató al niño? ¿Dónde fue el niño? ¿Dónde dice David que lo va a encontrar? El niño no perdió nada. Cuando el Señor dice que hay una referencia allá a Mateo donde dice, dejad los niños que vengan a mí porque de tales es el reino de los cielos. Entonces el niño tiene una visa automática. Gloria a Dios. Muere a la presencia del Señor. ¿Quién lo dice? Aquí lo dice. Y el Señor lo repitió un par de veces. Es más, dijo que si no nos hiciéramos como uno de ellos, es decir, ¿cómo son los niños, hermano? Así es, dijo que no entraría. Entonces, tenemos que aprender mucho. Y dice el Señor, a pesar de que esa mujer había cometido el pecado y David había cometido el pecado, elijo segundo ahora, porque la paga del pecado es muerte y el pecado ya había sido pagado. Dios no estigmatiza a nadie, no iba a condenar a David por ese pecado por toda la vida, no, él ya lo había perdonado, ¿cierto? Y causó la muerte, ¿cierto? Ya está perdonado. Ahora David está reivindicado y el matrimonio ahora está correcto. Y el segundo hijo es Salomón. Y David y el Señor lo amó. Aquí, el que ya cometió un pecado, le ponen una cruz, ¿no? Ya tuvo, lo acabaron. El Señor no. Aquí David ya no lo hubieran quitado de rey, lo hubieran bajado, lo hubieran acusado de ¿qué? Hijo, lo hubieran desaforado, le hubieran quitado el fuego y lo hubieran metido preso y lo hubieran hecho a ver qué con todo lo que había sucedido, porque no era mentira. Y dicen que en el Antiguo Testamento no había gracia. ¿Qué es esto, hermano? Gracia. Pura gracia, hermano. Pura gracia. Entonces dice acá, verso 25, y mandó por medio del profeta Natán que lo hicieran llamar
al niño Yediyah, que significa amado por Yahvé, por amor de Dios. Dios declara y le pone un nombre a Salomón. Mira, ahora quiero hacerle una pregunta, hermano. Salomón, ¿Dios sabía lo que iba a hacer Salomón? Pero ¿cómo está hablando de Salomón? ¿Cómo se expresa Dios aquí? Que Dios amó ¿a quién? A Salomón. ¿Qué puedo aprender yo de esto? Pero si Dios al final, entonces quiere decir que Salomón quizás alcanzó salvación al final. Cometió errores como su padre. Cometió errores como su padre. Pero para que Dios lo haya amado, ¿Dios podrá amar a alguien que va a condenar? No. Y Dios lo amó a pesar de que él sabía lo que iba a hacer, a cometer errores. Dios nos ama a pesar de los cochinos pecadores que somos nosotros, hermano. ¿Nos ama el Señor? Él ya sabe todas las cochinadas que vamos a hacer. Porque no porque somos cristianos vamos a ser hipócritas de decir que nos ofendemos. De palabra, de hecho y de pensamiento. Ofendemos. Ofendemos. Pero Dios nos ama a pesar de. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos haya amado a nosotros, a pesar de que somos cochinos pecadores. En eso consiste el amor. Él nos amó primero. Él nos propició a su Hijo para el perdón de nuestras culpas. Ese es el amor de Dios. A todos estos años de estudiar las Escrituras, me doy cuenta cuán vanos hemos sido y qué fácil es aprender que el amor es lo perfecto. Cuando aprendemos a amar, a perdonar, ese es el amor. Pero a veces nosotros despreciamos a las personas, las juzgamos. Pero Dios no hace eso. Y dice aquí que Dios le cambió el nombre. Nos quedan unos minutos y vamos a ver la siguiente historia. Verso 26. Joab, Joab, recuerdan, nos quedamos en el capítulo que Joab le había dado una orden para que matara al marido de Isabel, pero Joab estaba en guerra y había sitiado una ciudad en donde estaba el apogeo de la guerra. David estaba en el palacio. Ahora le dice Joab. Joab peleó contra Rabab de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Y Joab envió un mensaje a David con mensajeros a David con este mensaje: he peleado contra Rabab y he tomado sus fuentes de agua. Verso 28. Por lo tanto, reúne el resto del pueblo, pon la ciudad bajo sitio y captura. De otra forma, yo capturaré la ciudad y mi nombre será invocado sobre ella. Vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Joab le manda a decir a David, yo me pongo en el lugar de este capitán, de este general, me pongo yo. Seguía respetando a David, Joab, seguía respetando a David. ¿Qué creen que pensó Joab cuando David le manda aquel mensaje? ¿Qué creen? Que su jefe le diga a usted que a uno de sus guerreros lo lleve a la batalla más fuerte y luego lo dejen solito. ¿Qué creen que pensaría Joab del tipo de rey que tenía? Y Joab podría pensar, así como él ha dicho, me lo puede hacer a mí. Porque como yo soy el chambre, y no voy a hacer que para que me calle la boca, mira, me puede hacer este piquete. Pero esas personas no eran como nosotros, en otro contexto. Y Joab le manda a decir a David, ¿sabes qué, David? Ya está blandito, aquí está solo para que vos vengas a que tomemos la ciudad, para que la gente te alabe a ti y no a mí. Pero si tú no vienes, lo voy a hacer yo, entonces la gente me va a alabar a mí. Pero yo ya tengo este pueblo solo de tomarlo. Aquí solo vente, traer el demás pueblo y le entramos ya. Y aquí está tomado este pueblo. ¿Por qué?
porque así era el protocolo, así era como debían de actuar los generales. Y esto era la fidelidad que tenían los guerreros con su rey. Esto no se ve ahora, es difícil, pero es esto lo que ocurría. Entonces Joab no quería atribuirse la victoria. ¿A quién le quería dar la victoria? A David. Ven, pero le aclara, si tú no vienes, pues yo le entro, porque aquí ya no hay tiempo, ¿verdad? Entonces veamos qué sucede aquí. Y le dice: por lo tanto, reúne el resto del pueblo, pon la ciudad bajo sitio y captúrala. De otra forma, yo la capturaré, la ciudad, y mi nombre será invocado sobre ella. Verso 29. David reunió todo el pueblo, fue a Rabá, peleó contra ella, ¿verdad? Y la capturó. Verso 30. Él tomó la corona de la cabeza de Marcán, su rey. Miren, hermano, acá es increíble. Es increíble. David debió estar en la guerra, pero David no estaba en la guerra. ¿A dónde estaba? En su palacio. Esto debió haber hecho desde el principio, ¿verdad? Esto es que debió haber hecho desde el principio. Pero él tomó eso. Ahora nosotros andamos en lugares que no debemos de andar y no estamos donde deberíamos de estar. Entonces, esto es lo que sucedió. Pero ahora, acá, viene David, le hace caso a su general, entra a la ciudad. Pero lo sorprendente que quiero que vean aquí, hermano, era el peso de la corona de este sujeto. El peso de la corona de este sujeto. Tomó la corona de la cabeza de Marcán, su rey, pesaba 66 libras, hermano. ¿Ha pulseado usted 66 libras, hermano? 66 libras. La corona. 66 libras la corona. ¿Y de qué pesaba 66 libras? Así dice. ¿De qué pesaba? Y David se la puso. ¡Qué coronaza! ¿Verdad? No he visto en toda la Biblia otra corona como esta. Yo no he leído, o no lo recuerdo, o usted corríjame. Pero no he visto una corona tan extravagante. Bueno, hoy en día hay coronas extravagantes, pero no que pesen eso. Pero sí hay coronas que cuestan mucho dinero. Pero mire esta corona. Y se tomó la corona que pesaba 66 libras, con su oro y piedras preciosas. Y fue puesta en la cabeza de David, en la puso David. Yo no sé, 66. Bueno, las mujeres que con un yagual, en mi tiempo había mujeres que un cántaro se ponían un yagual, lo que me ven por internet, no sé si en su país, pero aquí las personas autóctonas de aquí, había un yagual que era una especie de una media, como una corona, un círculo, para amortiguar que el objeto no quedara directo en la cabeza. Y había mujeres que, bueno, ahorita hay gente que va al mercado y yo creo que es un yagual, pero antes con yagual. Y una señora que anda en unas pailas que pesan sus 60 libras. Las andan puestas ahí. Y cargan así, caminan, ¿verdad? Yo no sé si las pudieron, se me destrabaran la cabeza. Pero hay mujeres poderosas que andan a esas 60 libras ahí. Inclusive cuando la van a bajar le dicen, ayúdenme. Y uno le ayuda a bajar. Pero esta era una corona que pesaba 66 libras. Y se la puso. ¿Y de qué? De puro oro y de piedras preciosas. Extravagante. Y David se la puso, dice, en la cabeza. Aquí se entiende, de oro y piedras preciosas, y fue puesta en la cabeza de David. Él se llevó grandes cantidades de botín a la ciudad. Y cuando leemos el versículo que llevó cautivo a la cautividad, mucha gente no entiende. Y es esto lo que pasaba. David acaba de conquistar un pueblo. ¿Qué va a hacer David ahora? Lo despoja. ¿Lo despoja de qué? De todo lo precioso y bueno que tienen. Entonces, el Señor Yeshua, cuando murió en la cruz, despojó a las potestades de todo y las exhibió. Las exhibió quiere decir, David a veces les ponen una cadena en el cuello y lo llevan así a todos derrotados, al pueblo derrotado, y lo desfilaban por la plaza para que todos vieran quién había ganado. Y esa es la imagen que quiere que nos hagamos el Señor cuando dice que Él llevó cautiva la cautividad.
cuando Él los derrotó a todas las potestades en la cruz y las humilló, entonces las exhibió y le dijo, he ganado. He ganado. ¿Dónde está, oh muerte? Fuiste derrotada. Fuiste derrotada. Esta es la imagen que quiero que veamos. Miren, David quita la. Miren lo que dice el verso, entiéndanlo. Miren lo que dice el verso. Tomó la corona en la cabeza del rey que presentaba en libras con su oro y piedras preciosas y fue puesta en la cabeza de David. Él se llevó grandes cantidades de botín. ¿Cómo se llama? Botín. Despojar de todo lo valioso al enemigo. ¿Nuestro enemigo ha sido despojado? Sí, ha sido derrotado. Y miren lo que dice, ¿ve? Acá, verso 31. Además, le expulsó a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar, ¿verdad? Los puso a trabajar con serruchos, gradas de hierro y hachas de hierro. Los hizo ir a trabajar a la fabricación de ladrillos de barro. Esto es lo que hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Luego David y todo el pueblo regresaron a Jerusalén. Es decir, que todos los pueblos derrotados eran sometidos a servidumbre. Y es lo que el Señor hizo en la cruz, someter. La gente no entiende porque en nuestro tiempo no pasa eso. En nuestro tiempo no pasa eso. Ahorita hay una guerra, ¿verdad?, de Rusia con otro pueblo, pero el otro pueblo está destruyendo, pero ¿por qué le está haciendo guerra? Porque quiere las riquezas que tiene, despojarlo de lo que tiene. Y el pueblo derrotado siempre es humillado. Entonces, esto es lo que estaba ocurriendo acá. Este verso número 31, en otras traducciones, estos hijos de Amón, ¿sabe quiénes son estos hijos de Amón? Si no se acuerdan, ¿sabe quiénes son estos hijos de Amón? ¿Por qué ahora están pagando esto? Estos hijos de Amón son aquellos que cuando Salomón estaba cuando Saúl estaba pichoncito y Dios estaba con él y él comenzaba y venía con unos bueyes de arar, estaba triste el pueblo y le dice, ¿por qué están tristes? Es que los de Amón nos dijeron que nos van a hacer guerra y la única forma de que no nos hagan guerra es que nos saquemos el ojo derecho y se lo demos. Miren cómo eran de malilla. Así les dijeron. La única forma de que nosotros no le entremos a ustedes ahí es que se saquen el ojo todo. Entonces, en una traducción más acertada, dice que David los mató como ellos mataban a su gente. En esta es otra posible traducción, pero en esta traducción dice que solo los capturó y los puso a trabajar para él. Pero en este capítulo hay unas imágenes que iban a suceder en el Nuevo Testamento, como la paga del pecado es la muerte, como el hecho de que vamos a ver a nuestra gente que muere otra vez, como el hecho ahorita de que todo lo que el pecado trae consecuencias, la misericordia de Dios. ¿Cuánta riqueza hay aquí? ¿Cuánta riqueza declarada aquí? Por eso dicen que esto nos va a servir como ¿qué? Como ejemplo a nosotros. Entonces, cuando Dios revela esto, hermano, y lo podemos entender, porque de eso se trata la enseñanza, que les podamos mostrar claros a ustedes esto. Usted puede leer en su casa, pero a veces no comprende, no entiende esto. Usted la puede leer 3 veces y no la encuentra. Por eso Dios reparte dones. Otras personas nos hacen ver claras las cosas que están ahí, que no parecían claras. Pero yo me admiro de la gracia de Dios con David. Y lo otro que me admiro es que las personas que nosotros podamos creer que no valen porque han pecado, el Señor la llamó como que andaba el corazón de él. Y el otro que se revolcó con mujeres y hasta con hombres, según la Escritura, que en su momento, vamos a explicar si se estudia, porque dice que probó todo. ¿Qué dijo Salomón? Que probó todo. Es depravado, pero el Señor ahorita le está diciendo que lo ama. Y el hombre realmente fue sabio, sí. Pero lo que yo logro entender
es que nosotros solo somos instrumentos y la grandeza de cualquier ser humano es Dios en él. Y solo cuando Dios está en él, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, no somos nosotros, sino Dios obrando en nosotros. Y es por eso que no es por obras, porque toda obra buena que yo pueda hacer es producto del Espíritu Santo en mi vida, no es mío, no es mío. Por eso dije que Dios las preparó de antemano. Cuando yo hago algo bueno, no lo hago como ver, lo hago el Espíritu Santo actuando en mí. Es eso, es Dios actuando en mí. Por eso no tengo ninguna gloria yo, por eso no es por obra. Por eso, qué bonito cuando Dios nos aclara las cosas. Entonces, que haga obra, la obra que estás haciendo es porque Dios la está poniendo, no es tuya, es de Dios. Entonces la honra, ¿para quién es? Para Dios, no es para mí. Miren todo lo que hago, no, lo hace porque Dios lo pone. Entonces, hermano, al principio no lográbamos entender la gracia y la profundidad de la gracia y la misericordia de Dios y la providencia de Dios. Pero ahora vemos que Dios usa en su soberanía y que no debemos de poner atención a las personas que no saben de esto. Muy interesante. Y David, vienen otros. Ya le había sido profetizado lo que iba a pasar en la familia de David. David ahora solo está clamando, y vamos a seguir viendo, y es lo que tenemos que hacer nosotros, que el daño no sea tan grande. Es lo que David está esperando, y por eso clama, pero él ya sabe lo que le viene. El que tenga oídos para oír, que oiga. Oremos, hermano.